La Biblia. La Biblia. La Sagrada Escritura. En versión novelada para ti. La historia de José y sus hermanos. Después de la historia de Abraham y su hijo Isaac, la Sagrada Escritura nos cuenta la historia de José y sus hermanos. Los 12 eran hijos de Jacob. De esa manera se iba multiplicando la descendencia de Abraham y Dios iba cumpliendo la promesa de hacerlo padre de muchos. Pero en su historia no todo es dulzura, porque todos los seres humanos pasamos por momentos de alegría y de tristeza. Señor Dios, mi corazón está triste porque mi padre Isaac ha muerto, y yo y mi hermano lo hemos sepultado en el mismo sitio que nuestros abuelos, Abraham y Sara, en Hebrón. Ahora permaneceré en Canaán con los 12 hijos que me has concedido. De acuerdo a las costumbres de aquel tiempo, en los que había mucha mortandad infantil y por tanto las familias podían desaparecer, la costumbre de aquellos lugares permitía que los hombres pudieran tener hijos con varias esposas y también con las esclavas o siervas de sus esposas. Inicialmente Dios aceptó estas costumbres, pero poco a poco las iría cambiando. Por eso, los hijos que tuvo Jacob eran de 4 madres distintas. 2 de ellas, Lea y Raquel, fueron sus esposas, pero Bilha y Silpa fueron las siervas de ellas. Amo con todo el corazón a cada uno de mis hijos. Con mi primera esposa Lea tuve 6: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Con mi segunda esposa Raquel tuve a José y al más pequeño Benjamín. Con Bilha, la esclava de Raquel, tuve a Dan y a Neftalí. Y con Silpa, la esclava de Lea, tuve a Gad y a Aser. Sin embargo, Jacob tenía un especial cariño por José, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Gracias, Padre. Esta túnica es verdaderamente hermosa. Cada vez que la use, recordaré tu fidelidad a Dios y tu grande amor hacia nosotros. Pero por ahora debo ir con mis hermanos a cuidar las ovejas. Vayan con cuidado. Que Dios los bendiga y los proteja de todo mal. Sin embargo, y no obstante las bendiciones de Jacob, no todos sus hijos tenían un buen comportamiento en el campo, por lo que José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Esto hizo que ellos llegaran a odiarlo a tal grado que ni siquiera lo saludaban. Son mis hermanos y siento tristeza por su actitud, pero no les tomaré en cuenta su rechazo. Y por si esto fuera poco, en cierta ocasión, José tuvo un sueño que hizo que sus hermanos lo odiaran aún más. Escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo, haciendo manojos de trigo, cuando de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho. Pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. ¿Quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Eso es lo más absurdo que he escuchado en toda mi vida. Eres mucho más joven que algunos de nosotros y te falta aún fuerza para poder soñar con algo así. Poco después, José tuvo otro sueño que les contó a su padre y a sus hermanos. En este nuevo sueño vi que el sol, la luna y las estrellas me hacían reverencias. Pero hijo, ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Estos sueños hicieron que sus hermanos lo aborrecieran cada vez más y que buscaran la forma de deshacerse de él, pero
no encontraban el modo. Además sabían que si algo le pasaba, su padre sufriría mucho. Sin embargo, cierto día encontraron la ocasión. Mira, José, todos tus hermanos fueron a Siquem en busca de nuevos pastos para mis ovejas, y yo necesito saber cómo están. Ve a su encuentro y regresa para informarme cómo están ellos y los rebaños. Iré con mucho gusto, padre, y te traeré noticias. José emprendió el camino y, cuando se acercaba al lugar donde estaban sus hermanos, ellos lo vieron, y antes de que se acercara, hicieron planes para matarlo. ¡Miren! Ahí viene el de los sueños. ¿Por qué no aprovechamos para deshacernos de él? Vamos a matarlo. Sí, solo así terminará de humillarnos con sus sueños de grandeza. Pero no es bueno que nos manchemos con su sangre. Será mejor que lo echemos en un pozo del desierto y digamos que un animal salvaje lo atacó. Rubén, el hermano mayor, dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo que estaba vacío y seco. A ver si allí puede seguir soñando. Y que ni piense que ahí dentro le vamos a hacer reverencias como en sus sueños. El hermano mayor, Rubén, se alejó un poco del grupo mientras los demás se sentaron a comer, y antes de que él regresara, algo llamó la atención de sus hermanos. ¡Miren! Es una caravana de ismaelitas que vienen de Galaad. Son comerciantes y traen en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces, a Judá se le ocurrió una idea y la compartió con sus hermanos. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos porque después de todo es nuestro hermano. Eso será lo mejor y todos estamos de acuerdo. Así, cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Pero, ¿por qué me hacen esto? Soy su hermano y no pueden venderme como un esclavo. El llanto y las súplicas de José no pudieron hacer nada y los ismaelitas se lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén regresó al pozo y no encontró a José allí dentro, rasgó su ropa en señal de dolor. ¿Qué han hecho? José ya no está. ¿Ahora qué voy a hacer? Como hermano mayor, ¿qué le diré a nuestro padre? Él lo envió a buscarnos, pero no está enterado si nos encontró. Pudo haberlo atacado un animal en su camino. Así que, para que no sospeche nada, vamos a matar a uno de nuestros cabritos y con su sangre mancharemos su túnica. Luego le enviaremos a nuestro padre diciendo que le encontramos en el camino. Enviaron pues la túnica con una nota que decía: encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. Es la túnica de José, mi hijo. Algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. ¿Por qué? Entonces, Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto, y por mucho tiempo lloró y lloró la muerte de su hijo. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía: guardaré luto por mi hijo, hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. Mientras tanto, en Egipto,
Los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era funcionario del faraón, el rey de Egipto y capitán de su guardia. Pero como el Señor estaba con José, se ganó la simpatía de su amo. Serás mi ayudante personal, mayordomo de mi casa, y dejaré a tu cargo todo lo que tengo. Con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba más que de comer. Sin embargo, se le presentaría un problema grave. José, desde que mi esposo te trajo a esta casa, he visto que no te pareces a los demás sirvientes. Tú eres muy bien parecido y causas buena impresión. Por eso quiero que me obedezcas y, ahora que no está mi esposo en casa, quiero que te acuestes conmigo. De ninguna manera. Mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene, y estando yo aquí, no tiene de qué preocuparse. En esta casa ningún sirviente es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra la confianza de mi amo y contra Dios? Las palabras sinceras de José no pudieron quitar la pasión enfermiza del corazón de aquella mujer, y todos los días aprovechaba la ausencia de Potifar para pedirle al joven que se acostara con ella, hasta que, cierta mañana, en que él entró en la casa para hacer su trabajo. José, mi esposo no está en casa y no hay nadie que pueda vernos. Acuéstate conmigo. Jamás. Pero ella quiso forzarlo y lo tomó del manto hasta que se lo quitó. José salió huyendo, pero cuando ella vio que se había quedado con la ropa de él entre sus manos, llena de coraje, comenzó a gritar. ¡Vengan todos! ¡Acérquense! Miren, mi esposo nos trajo un hebreo que ahora se burla de nosotros. Entró a verme y quería forzarme para que me acostara con él, pero llena de miedo e indignación comencé a pedir ayuda. Y cuando él me oyó gritar con todas mis fuerzas, salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa. La malvada mujer también envenenó el corazón de Potifar con la misma mentira. Ese maldito que intentó deshonrarte a ti y ha deshonrado su cargo, debe pagar caro. Búsquenlo inmediatamente porque lo enviaré a la peor celda de la cárcel del faraón, para que ahí se pudra. Pero Dios sabía que José era inocente y no lo abandonó. Y como el joven era bondadoso y servicial, pronto se ganó el aprecio del jefe de la cárcel. Gracias, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque no me has abandonado. Y ahora has permitido que el jefe de la prisión haya puesto bajo mi cargo a todos los presos. El faraón estaba acostumbrado al lujo. Era muy exigente y no permitía el menor error a sus sirvientes, por lo que, un día... Este vino está demasiado ácido y el pan se ha endurecido. ¿Piensan que debo comer y beber esto como si fuera un esclavo? Que mis guardias lleven a las mazmorras al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Aquellos funcionarios llegaron a la misma cárcel donde estaba José y pasaron ahí mucho tiempo, pero cierta mañana... Estoy muy preocupado porque anoche tuve un sueño muy extraño. Qué curioso. Yo también soñé algo que no logro comprender. El copero y el panadero no lograban descifrar sus sueños y se mostraban preocupados, por lo que, cuando José los vio en la mañana, les preguntó: ¿por qué tienen hoy tan mala cara? Tuvimos un sueño y no hay quien nos explique lo que quiere decir. ¿Y acaso no es Dios quien da las interpretaciones? Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Entonces, el jefe de los coperos le dijo: en mi sueño veía una vid que tenía 3 ramas.
La vid retoñaba y echaba flores y las flores se convertían en racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en la mano y tomaba las uvas y las exprimía en la copa. Luego yo mismo ponía la copa en manos del faraón. ¿Puedes decirme qué significa este sueño? Tu sueño quiere decir esto. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón revisará tu caso y te pondrá de nuevo en tu trabajo. Volverás a ser el encargado de darle las copas al faraón como lo hacías antes. Cuando esto suceda, acuérdate de mí y por favor, háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Compadécete de mí. A mí me robaron de la tierra de los hebreos y no merezco estar en la cárcel porque no he hecho nada malo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación favorable, decidió contarle su sueño. Yo soñé que tenía 3 canastillos de pan blanco sobre mi cabeza. El canastillo de arriba tenía un gran surtido de pasteles para el faraón, pero las aves venían a comer del canastillo que estaba sobre mi cabeza. Tu sueño quiere decir esto. Dentro de 3 días el faraón revisará tu caso y hará que te cuelguen de un árbol donde las aves se comerán tu carne. Al tercer día era el cumpleaños del faraón y él hizo una gran fiesta para todos sus funcionarios. Delante de sus invitados mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Como dueño y señor de todo Egipto, te devuelvo a ti, mi copero, tu trabajo. Volverás a servirme el vino. Tráeme una copa del mejor. Enseguida, su majestad. En cambio a ti, panadero infiel, te daré tu merecido por perezoso y descuidado. Ordeno que te lleven a la horca. La interpretación que José había hecho sobre los sueños de aquellos servidores se hizo realidad. Sin embargo, cuando el copero recuperó su cargo, no volvió a acordarse de José, y así pasaron 2 largos años, hasta que, una noche... ¡Aléjense! Pero qué extraño sueño me ha visitado esta noche. Lo sentí tan real que mi corazón, aún siendo el faraón, palpita por el miedo. Mi piel está llena de sudor. Trataré de volver a dormir. El faraón volvió a recuperar el sueño, pero solo para experimentar un terror mayor. ¡No! ¡No! ¡Que alguien las detenga! ¡Se están acabando todos! ¡Deténganlas! Al día siguiente, por la mañana, el monarca estaba muy preocupado y ordenó que vinieran todos los adivinos y sabios de Egipto. Les contó sus sueños, pero ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Fue hasta entonces que el jefe de los coperos le dijo: Ahora me acuerdo de lo mal que me he portado. Cuando su majestad se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo, nos mandó a la cárcel. Ahí el jefe de los panaderos y yo tuvimos sueños que un joven hebreo, esclavo del capitán de guardia, logró interpretarlos y se hicieron realidad. Pues entonces pronto que saquen a ese joven de la cárcel y lo traigan a mí de inmediato. José se cortó el pelo, se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. He tenido un sueño y he oído que tú podrías interpretarlo. Eso no depende de mí, pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien. Cuénteme su sueño. Yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y de sus aguas salieron 7 vacas gordas y hermosas que comían hierba hasta los juncos. Pero de pronto, detrás de ellas salieron otras 7 vacas muy feas y flacas. Jamás había visto vacas tan horribles en todo Egipto. Pues sucede que estas vacas flacas y feas comenzaron a devorar a las 7 vacas gordas, y aunque se las habían comido,
Nadie lo hubiera creído. ¿Por qué seguían tan flacas como antes? En ese momento me desperté, pero después tuve otro sueño en el que 7 espigas de trigo llenas y hermosas crecían en un mismo tallo. Detrás de ella crecían otras 7 espigas secas, delgadas y quemadas por el viento del este. Estas espigas secas se comieron a las 7 espigas hermosas. Ya les he contado esto a todos los adivinos, pero ninguno ha podido decirme su significado. Los 2 sueños que tuvo su majestad son uno solo. Dios le ha anunciado lo que él va a hacer. No entiendo. Las 7 vacas hermosas son 7 años, lo mismo que las 7 espigas hermosas. Las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras también son 7 años. Lo mismo que las 7 espigas secas y quemadas por el viento del este. Dios le anuncia a su majestad lo que él va a hacer. Vendrán 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, pero a estos le seguirán 7 años de gran escasez. Nadie se acordará de la abundancia que hubo en Egipto, porque la escasez arruinará al país y no quedarán señales de la abundancia que antes hubo. Su majestad tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios está decidido a hacer esto, y lo va a hacer muy pronto. Por lo tanto, sería bueno que su majestad buscara un hombre inteligente y sabio para que se haga cargo del país. Haga lo siguiente. Nombre gobernadores que vayan por todo el país y recojan la 5ª parte de todas las cosechas de Egipto durante los 7 años de abundancia. Que junten todo el trigo de los buenos años que vienen, que lo pongan en un lugar bajo el control de su majestad y que lo guarden en las ciudades para alimentar a la gente. Así el trigo quedará guardado para el país, para que la gente no muera de hambre durante los 7 años de escasez que habrá en Egipto. Aquel plan les pareció bien al faraón y a sus funcionarios, así que el faraón les dijo: ¿Podremos encontrar otro hombre como este que tenga el espíritu de Dios? José, no hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Tú te harás cargo de mi palacio y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo seré más que tú, porque soy el rey. Te nombro gobernador de todo el país de Egipto. Al decir esto, el faraón se quitó de la mano el anillo que tenía su sello oficial y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino muy fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después, lo hizo subir en el carro que siempre iba después del suyo y ordenó que gritaran delante de él: ¡Abran paso! Así fue como con 30 años de edad, José quedó al frente de todo el país de Egipto. La tierra produjo muchísimo durante los 7 años de abundancia, y José recogió todo el trigo que hubo en el país durante ese tiempo, dejando en cada ciudad el trigo recogido en los campos vecinos. Antes de que empezaran los años de escasez, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat. Al primero lo llamó Manasés y al segundo Efraín. José tenía razón. Por la sequía han comenzado los 7 años de escasez y hambre para toda la región y los países cercanos. Pero en Egipto tenemos que comer. Cuando el hambre se extendió por todo el país, José abrió todos los graneros donde había trigo para venderlo a los egipcios, pues el hambre era cada vez peor. En ningún país había que comer. Todos iban a Egipto y lo mismo sucedería con los hermanos de José que vivían en Canaán. Cuando Jacob se enteró que en Egipto había alimento, les dijo a sus hijos: ¿Qué hacen ahí mirándose los unos a los otros? Me han dicho que en Egipto hay trigo.
Vayan allá y compren trigo para nosotros, para que podamos seguir viviendo. Entonces, 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar trigo. Pero Jacob no dejó ir a Benjamín porque pensó que al ser el más pequeño podría pasarle algo malo, como le había sucedido a su querido José. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, se sorprendieron de sus construcciones y de sus dirigentes. Miren, ese hombre es el gobernador de este país y el que vende el trigo. Vamos a inclinarnos ante él hasta que nuestra frente toque el suelo. José reconoció a sus hermanos y se acordó de sus sueños, pero como ellos no lo reconocieron, decidió utilizar una estrategia para que ellos trajeran a su padre. Entonces les preguntó bruscamente: ¿Ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán a comprar trigo. No les creo. Seguramente son espías que vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país. No somos espías. Somos 2 hermanos, hijos del mismo padre, y vivimos en Canaán. Nuestro hermano menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no está con nosotros. Tendrán que probar lo que dicen. Les juro por el faraón que no saldrán de aquí hasta que venga su hermano menor. Mientras, serán mis prisioneros. José los tuvo presos durante 3 días y luego les dijo: Si hacen lo que les digo, se les perdonará la vida. Dejen en la cárcel a uno de sus hermanos y los demás vayan y lleven trigo para que coman sus familias. Luego, me traerán a su hermano menor. Con eso veremos si han dicho la verdad. Si no, morirán. Mientras tanto, los hermanos se decían uno al otro: Seguramente esto nos pasa por habernos portado mal con aquel hermano que vendimos y no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos compasión. Yo les dije que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Y ahora tenemos que responder por su muerte. Aunque ellos hablaban en su idioma, no sabían que José les entendía porque él había estado hablándoles por medio de un intérprete. José se apartó de ellos y se puso a llorar. Cuando regresó a donde ellos estaban y pudo hablarles, apartó a Simeón y a la vista de ellos hizo que lo amarraran. Este hermano suyo permanecerá como rehén hasta que regresen. Mientras tanto, ordenaré que les llenen de trigo sus costales. Ahí mismo, les pondrán el dinero que les devuelvo y les darán comida para el camino. Cuando llegaron a Canaán, le contaron a su padre Jacob todo lo que les había pasado. El hombre que gobierna en aquel país nos habló en una forma muy brusca y nos acusó de haber ido a su país como espías. Pero nosotros le dijimos que éramos gente honrada y que nunca habíamos sido espías. Que éramos 2 hermanos, hijos del mismo padre, que uno ya no estaba con nosotros y que el menor se había quedado contigo en Canaán. Entonces tomó como rehén a Simeón. Nos dio trigo para alimentar a nuestras familias, pero nos pidió que le llevemos a Benjamín, nuestro hermano menor. De otra manera nos dará muerte. Mi corazón está muy triste porque ustedes me están dejando sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco. Y ahora me quieren quitar a Benjamín. No lo permitiré. Padre mío, confía en mí. Deja a Benjamín a mi cuidado. Yo te lo devolveré. Si no te lo devuelvo, puedes matar a mis 2 hijos. No, Rubén. Aunque seas el mayor, Benjamín no irá con ustedes. Su hermano José ha muerto y solo queda él. Si le pasa algo malo en el viaje que van a hacer, ustedes tendrán la culpa de que yo, en mi ancianidad, muera de tristeza. Ninguno de los hermanos se atrevió a contradecir a su padre Jacob, pero cuando él y sus hijos se comieron lo que les quedaba del trigo que habían llevado de Egipto, Vayan otra vez y compren un poco de trigo para nosotros. Pero, padre, aquel hombre nos dijo bien claro, si no traen aquí a su hermano menor, no vengan a verme. Si tú decides que vaya con nosotros, iremos a comprar trigo, pero si no, no iremos. Pero, ¿por qué le dijeron a ese hombre que yo tenía otro hijo? Nos preguntó si todavía vivía nuestro padre. ¿Cómo íbamos a saber que nos haría llevar a nuestro hermano? El alimento se acaba. Si queremos vivir, deja que vaya el muchacho bajo mi cuidado y nos iremos enseguida.
Así no moriremos ni tú, ni nosotros, ni nuestros hijos. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuentas de lo que pase. Si no te lo devuelvo en este mismo lugar, seré el culpable delante de ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto aquí, ya hubiéramos ido y venido 2 veces. Puesto que no hay otro remedio, hagan esto. Lleven en sus costales un regalo para ese hombre. Llévenle de lo mejor que el país produce. Un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces y almendras. Lleven también el doble del dinero y entreguen personalmente el dinero que les devolvieron. Tal vez fue un error. Vamos, tomen a su hermano y vayan otra vez a ver a ese hombre. Que el Dios Todopoderoso le haga tener compasión de ustedes para que deje libre a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de quedarme sin hijos, pues me quedaré sin hijos. Los hijos de Jacob tomaron los regalos, el doble del dinero y a Benjamín y se fueron a Egipto. José se alegró al ver que llevaban a su hermano y ordenó que los llevaran a su casa. Nos llevan a su casa. Seguramente va a hacernos trabajar como esclavos. Pero lejos de eso, los juntaron con su hermano Simeón. Les dieron agua para que se lavaran los pies y les prepararon una gran comida. Hasta nuestros asnos les han dado alimento. Cuando José llegó a la casa, ellos le dieron los regalos que habían traído y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Él vio a su hermano y se llenó de emoción, pero prefirió disimular. Llegado el momento de la comida, José les dio de comer de lo que él tenía en su propia mesa y a Benjamín le dio mucho más que a los otros. Y cuando llegó la noche, llamó en secreto a su mayordomo y le dio una extraña orden. Llena los costales de estos hombres con todo el trigo que puedan llevar y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal y pon mucha atención en lo que te voy a decir. Mete también mi copa de plata en la boca del costal del hermano menor. Sus órdenes serán cumplidas. Con los primeros rayos del sol, José permitió que sus hermanos se fueran con sus asnos. Pero cuando apenas se iban alejando de la ciudad, ordenó que su mayordomo, acompañado de varios soldados, los alcanzara. ¡Deténganse! Mi amo me ha ordenado que los haga regresar, porque le han pagado mal a sus atenciones. Pero, ¿por qué piensa eso? Uno de ustedes le ha robado su copa de plata. Si regresamos desde Canaán a devolver el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, ¿cómo íbamos a robar plata y oro de la casa de su amo? Que muera cualquiera de estos servidores suyos al que se le encuentre la copa, y hasta nosotros seremos sus esclavos. Se hará como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres de culpa. Cada uno de los hermanos bajó rápidamente su costal hasta el suelo y lo abrió. El mayordomo fue buscando en cada costal, comenzando por el del hermano mayor hasta el del hermano menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron su ropa en señal de dolor. Después, cada uno echó la carga sobre su asno y regresaron a la ciudad. ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos ha encontrado en pecado. Ahora somos sus esclavos junto con el que tenía la copa. De ninguna manera. Solo aquel de ustedes que tenía la copa será mi esclavo. Los otros pueden regresar tranquilos a la casa de su padre. Nadie los molestará. Le ruego que me permita decirle algo en secreto. No se enoje conmigo, pues usted es como si fuera el mismo faraón. Vamos a ese rincón para que te escuche. Usted nos preguntó que si teníamos padre o algún otro hermano y le dijimos que nuestro padre ya es un anciano. También le contamos que estaba con él un hermano menor y usted nos pidió que quería conocerlo y que regresáramos por él. Nuestro padre se opuso a que viniera porque temía perderlo. Dijo que ya había perdido a uno porque un animal lo había matado y que si perdía a este moriría de tristeza.
Así que la vida de mi padre está tan unida a la vida del muchacho que si él no regresa, nuestro padre morirá. Yo le dije que me haría responsable del muchacho y que si no lo devolvía, sería culpable delante de él para toda la vida. Por eso le suplico que me deje regresar a mi hermano y que a mí me haga esclavo suyo. En ese momento, José ordenó que salieran del lugar todos sus siervos y que se quedaran solos sus hermanos. Ya a solas, se puso a llorar tan fuerte que todos los egipcios lo escucharon y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. Entonces, José se mostró a sus hermanos. Yo soy José, al que vendieron a Egipto, pero no se aflijan porque Dios me mandó antes que ustedes a este lugar para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país y todavía durante 5 años más no se cosechará nada aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que ustedes para que puedan tener descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa, y como gobernador de todo Egipto. Ahora, vayan pronto a donde está mi padre y tráiganlo con ustedes. Por el palacio del faraón, corrió la noticia de que los hermanos de José habían llegado, y el faraón se alegró junto con sus funcionarios. Por eso le dijo a José: «Di a tus hermanos que carguen sus animales y regresen a Canaán, que traigan a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de lo mejor que el país produce. Que lleven carretas para traer a sus mujeres y niños, porque lo mejor de todo Egipto será de ellos». Cuando llegaron a Canaán y le contaron a Jacob que José estaba vivo y que era el que gobernaba en todo Egipto, no supo qué hacer o qué decir, porque no podía creer lo que le contaban. Me basta con saber que mi hijo José vive todavía. Iré a verlo antes de morir. Jacob se puso en camino con todo lo que tenía. Cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, y esa noche Dios le habló en una visión. Israel, Jacob, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de tus descendientes una gran nación. Iré contigo a Egipto, yo mismo sacaré de allí a tus descendientes. Además, cuando mueras, José estará a tu lado. Así fue como Jacob, con sus hijos y su familia, llegaron a Egipto. En total, eran 66, sin contar las esposas de sus hijos. Cuando Jacob murió, José lo enterró en el mismo sepulcro de Abraham. Pero también, después de muchos años de vivir en Egipto, José sintió que su momento se acercaba. Hermanos míos, me falta poco para morir, pero Dios vendrá a ayudarlos y los sacará de este país para llevarlos a la tierra que les prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando eso suceda, ustedes deben llevarse de aquí mis restos. José murió en Egipto a la edad de 110 años. Su cuerpo fue embalsamado y puesto en un ataúd. Algunos años después subiría al trono un faraón que convirtió en esclavos a todos los hebreos, pero se cumplirían las palabras de José porque Dios, a través de Moisés, sacaría a su pueblo de Egipto. Gracias por haber escuchado un capítulo más de La Biblia. La Biblia.